Satanás siempre ha perseguido toda forma de comunidad. La división ha sido su reinado. Solo Satanás se divide a sí mismo. El privilegio se vuelve egoísta con lo que posee y no titubea en dividir a otros, con tal de no perder sus privilegios. Más aún es capaz de llegar al crimen, la falsedad y la calumnia. Así, hermanos, que como se dice, el demonio se disfraza de un sistema de vida, se disfraza de un sistema de la propiedad privada, y mediante ese sistema de la propiedad privada se crea división, egoísmo, y no están las virtudes de la fraternidad, ¿no? Porque muchos, como se dice, multimillonarios se apropian, ¿no? De, como se dice, de terrenos, propiedades, y muchas veces, como se dice, habérselo ganado con el sudor de su frente, sino más bien por el llamado negocio, ¿no? Así, hermanitos, que el Divino Padre nos habla de que eso no es el reino de los cielos. El reino de los cielos es un reino en el cual hay filosofía y alegría de un niño, ¿no? ¿Y cómo es un niño? Un niño es amoroso, tierno, amigable, ¿no? Fraterno. Así, hermanos, que el sistema de vida actual hace la vida, como dice, para todos los ciudadanos cada vez más difícil, ¿no? Y acá nos dice nuestro Divino Padre Eterno: tal como sucedió en Chile y muchos otros rebaños, el privilegio es creación del capitalismo. La facilidad y la comodidad excesiva lo tientan, todo rico es tentado. Los tentadores del mundo, de todas las filosofías de los hombres, se han dado en la vida para gobernarse. Queda en este mundo la que fue más perseguida, la más despreciada, la más calumniada, la que más persecuciones y sangre ha costado, la que más se acerca al mandato del Padre. Queda el comunismo terrenal. Interesante, hermanos, lo que nuestro Divino Padre nos anuncia, ¿no? Queda el comunismo terrenal, ¿no? Porque todo árbol que no fue plantado por el Divino Padre será arrancado. El capitalismo, un árbol que el Divino Padre no plantó, será arrancado. Por lo tanto, queda, hermanos, el comunismo celestial terrenal, nos dice el Divino Padre Eterno. Se cumple la ley de todos los mundos. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Arriba, comunismo celestial; abajo, comunismo planetario. De tu rebaño, Chile, nacerá el comunismo universal, cuyo símbolo será el Cordero de Dios. He aquí el espanto y el llorar y crujir de dientes de los que persiguieron las ideas sin profundizarlas, cuando los demonios llegan hasta el asesinato y la traición por matar las ideas. Ciertamente que ellos se convierten en los más peligrosos, porque el que mata a espada muere espada, y el que emplea la fuerza cae por la fuerza. Los hechos que se aproximan así lo demostrarán. Interesante, hermanos, ¿no? El Divino Padre nos dice que la bestia, ¿no? No está de acuerdo con un comunismo terrenal, llegan hasta el asesinato, la traición, para matar las ideas, ¿no? Para matar toda idea que busque igualdad, que busque la justicia, ¿no? Es así, hermanos, en nuestro país, ¿no? En los tiempos
en el cual estaba el virreinato, es asesinado Túpac Amaru, ¿no? Túpac Amaru por defender los derechos de, como dice, de sus hermanos. O sea, fue prácticamente descuartizado, ¿no? Y sus hijos también fueron enviados, ¿no? A, como dice, desterrados. Es así, hermanos, que fue tanto la crueldad que hasta los del virreinato le llamaron la atención a los que reinaban acá en Perú, ¿no? El virreinato de España, ¿no? Llamaron la atención porque había sido demasiada la crueldad, ya que hasta la cuarta generación de Túpac Amaru fueron, como dice, asesinados, ¿no? Es así la crueldad, hermanos, como dice, de la bestia que ambiciona y se convierte muy peligroso, ¿no? Y acá dice, el que emplea la fuerza cae por la fuerza. Los hechos que se aproximan así lo demostrarán. Sé, hijito, que estos falsos profetas nada saben de los futuros acontecimientos, y si lo supieran no creerían. Tanto peor para ellos, más doloroso les será el llorar y crujir de dientes. De verdad os digo, chilenos e hijos del mundo, que todas las naciones subdesarrolladas formarán una sola potencia, la potencia más grande que se haya conocido y se conocerá en este planeta. Porque escrito está que todos los humildes y despreciados son los primeros ante Dios. Hijito, que piensas en lo sucedido en tu rebaño Chile. Todos los que conspiraron malditos son, porque han quitado a mis humildes lo que ya habían conquistado. Si tan solo uno de los conspiradores fuera pobre y humilde, estaría a salvo de la maldición. Mas ninguno es pobre, mucho menos humilde. Y si todos sois ricos y cómodos, ¿por quién entonces tenéis vuestras manos manchadas con sangre, si no defendisteis lo que es el Padre? De verdad os digo, demonios de la falsedad y de la servidumbre extranjera, que tendréis que responder ante el pueblo de todos vuestros crímenes, matanzas silenciosas y vuestra traición a un pueblo que tuvo fe en sí mismo. Mas vosotros, demonios de la fuerza, aplastáis violando la ley de Dios. Si sois malditos delante del Padre, ¿qué moral podréis enseñar al pueblo? De verdad os digo, traidores de vuestras propias leyes, que el pueblo que subyugasteis apuñalándome por la espalda, os juzgará. Así lo pedisteis en el reino. Todo demonio terminará en tragedia. Cuando los mundos llega la revelación del Padre, de verdad os digo que maldiciréis haber conocido la inmoralidad llamada militarismo. He aquí el fruto de los que le esperan, a los que probaron la filosofía de la fuerza. Escrito fue: el que mata a espada muere a espada. El que usa la fuerza en vez de la razón es muerto. Porque enviaréis a todo muerto. De verdad os digo que todo llamado militar fue un perpetuador de la desconfianza en este mundo. Es así, hermanitos, que el militarismo, ¿no?, es otro árbol no plantado por el Divino Padre Eterno, y este árbol también será arrancado cuando comience el nuevo mundo, ¿no? El nuevo mundo donde reinará la filosofía del comunismo celestial, ¿no?, filosofía de niños, porque el militarismo, hermanos, genera muerte, ¿no?
genera muerte al utilizar la fuerza, porque el Divino Padre me dice, el que mata a espada, muere a espada. Entonces, ese, como dice, el patriotismo que muchas veces nos inculcan en los colegios y nos hacen, como dice, admirar, ¿no?, a los que defienden nuestra patria, pero hermanos, eso no es lo correcto, porque cómo vamos a admirar a aquellos que cumplen con la ley del Divino Padre Eterno, ¿no? En vez de utilizar la fuerza, deben utilizar la razón, ¿no? Y es así, hermanos, que también los tiempos en el cual como dice Gran Bretaña, ¿no?, había conquistado, estaba, como se dice, tenía su colonia en la India, explotaba, ¿no?, de los recursos, aprovechaba de los hermanos de la India, y ahí apareció Gandhi, ¿no? Gandhi quería cambiar toda esa forma, ¿no?, de cual los de Gran Bretaña como explotaban. ¿Y cómo lo hizo? No aplicó la fuerza, lo que hizo fue aplicar la inteligencia, la razón. Así que ellos, ¿no?, decidieron, ¿no?, fueron 100 años en el cual como dicen, los indios no compraron ningún producto que viniera de Gran Bretaña, no compraban no usaban sus ternos, no usaban nada de esos productos. Entonces fue tanta así que como ya nadie le compraba, ya no era un negocio, ¿no? Por lo tanto se retiraron. También cuando iban como dice, a hacer sus plantones, ellos no agredían a los soldados de Gran Bretaña, sino más bien pues se ponían varios y hacían, como dice, hacían cuerpo y bloqueaban, ¿no? Pero muchos de ellos también morían, ¿no? Porque los soldados, como dice, disparaban, ¿no? Pero fue, como se dice, una lucha, ¿no? Pues no utilizando la fuerza, sino utilizando la razón, la inteligencia, ¿no? Y así lograron, hermanos, ellos, como se dice, expulsar a los hermanos de Gran Bretaña, ¿no? Y defender su país, ¿no? Y acá nos dice el Divino Padre Eterno: sé, hijito, que estás pensando en los sucesos que ocurren en tu rebaño. Son sucesos que fueron malignamente planeados en toda patria. Hay vendepatrias en tu rebaño, los tales están en el llamado Congreso. Pobre de ellos, más les valdría no haber seguido los dictados del demonio mayor del oro. Este Congreso de demonios explotadores y engañadores tienen sus horas contadas, porque se les cumplió el tiempo de prueba. Ahora cosechan lo que sembraron: dolor, miseria, división, escándalos, engaños, hipocresía, traición, asesinatos con la misma vara con que midieron a otros. Así serán ellos medidos. Así como dividieron a otros, así serán ellos divididos entre la luz y las tinieblas. De verdad os digo, falsos guías de pueblo, que sobre vosotros caerá hasta la última gota de sangre que fue derramada por vuestra culpa. Hipócritas, malditos políticos, engañadores del pueblo, maldecidos seréis por toda generación. Más os valdría no haber gobernado dividiendo a mis hijos. Solo Satanás divide, y se divide a sí mismo. Vuestro fruto es el desconcierto, la tragedia, la guerra civil. ¿Por qué servís a dos señores, dos filosofías? No se puede servir a dos señores. ¿Por qué os dividís y dividís a otros? Ningún espíritu dividido entrará al reino de los cielos. Servisteis al engaño y creíste servir a Dios. Os hicisteis llamar cristianos
y jamás nunca gobernasteis por las Escrituras. ¿En qué quedó vuestra promesa hecha en el reino? De que lo del Padre estaba por sobre todas las cosas. Hipócritas, por el oro os condenasteis, maldita derecha, malditos privilegiados, por vosotros el mundo parece hambre e injusticia, porque servís al Señor el privilegio, mas no quedaréis ninguno. Sois los árboles filosóficos que no plantó el Divino Padre, y de raíz seréis arrancados del mundo de los justos. Llorar y crujir de dientes tendréis. Vuestro nombre, maldita derecha, será nombre de maldición para las generaciones futuras. Seréis recordados como el demonio de un mundo lejano, que no tomó en cuenta los mandatos del Padre, que dividió para gobernar. De verdad os digo, malditos políticos de la derecha, que tendréis que gritar delante del pueblo todos vuestros pecados, todos vuestros engaños, porque pedís de juicio público, porque nada se hace oculto en el reino de los cielos. Será vuestro juicio opuesto a lo que vosotros hicisteis en la vida, porque a espaldas del pueblo hicisteis muchas cosas inmorales, así como ocultasteis al pueblo, así se os ocultará a vosotros el reino de los cielos. Y acá, hermanos, interesante, ¿no? Lo que nos dice el Divino Padre parece como que hablara, ¿no?, de los congresistas que actualmente gobiernan nuestro país, porque la historia, hermanos, se repite, ¿no? Como dice, la bestia actúa de la misma forma en varios países de Sudamérica, ¿no? Actúa de la misma forma, hermanos. Es por eso que cuando escuchamos todo lo que habla de la derecha, es como si fuera que hablara de los partidos de la derecha que gobiernan nuestro país, ¿no? Porque son vendepatrias, porque son, como dice, hacen acuerdos, como dice, a ocultas del pueblo, sin consultar, y actualmente, ¿no?, se niegan a realizar los cambios que el pueblo exige. Se niegan indicando, ¿no?, de que hacerlo sería, como dice, una mala decisión, porque siempre ellos quieren estar, como dices, del lado de los privilegiados y también del lado del demonio de mayor del oro, ¿no? Ustedes mismos han sido testigos, hermanos, cuando ha ido, como se dice, ese golpe, ¿no?, político. ¿Quién se apareció en el palacio? ¿No se apareció la embajadora de Estados Unidos? Entonces, ahí está, hermanos. ¿Por qué la historia se repite en cada país? Porque siempre los políticos han jugado, como dice, solamente a su favor, ¿no? Y no a lo que ellos prometieron al momento de, como dice, de postular para defender los derechos del pueblo. Entran y negocian, como se dice, al mejor postor. Y es ahí, hermanos, que ninguno como dice, de los cambios que se deberían dar no se realizan, ¿no? No se realizan porque solamente esos cambios, si no es de acuerdo a lo que piensan, ¿no?, los que gobiernan de verdad, no se realizan, hermanos. Decía, hermanitos, que tarde o temprano ese árbol que no plantó el Divino Padre, ¿no?, el árbol de los políticos, el árbol de la filosofía, del privilegio, eso será desterrado, ¿no? Y acá nos dice el Divino Padre, ¿no? Así se os ocultará a vosotros el reino de los cielos. Con la misma vara con que juzgasteis al pueblo, así seréis juzgados.
juicio de hipócritas y de renegados del Creador. Es lo que tendréis, nadie os tenderá una mano, y todos los que se enriquecieron a costillas del pueblo quedarán en la más espantosa pobreza. Os toca ahora vivir y sentir lo que hiciste, vivir y sentir a otros. Porque por vosotros, demonios del engaño, se perpetuó en este mundo la pobreza. Nunca dejaste que mis humildes se unificaran, porque vuestra ambición os pusieron ciegos, tan ciegos que no respetáis ni vuestras propias leyes. He aquí la degeneración del concepto de la libertad, y la convertisteis en libertinaje. De verdad os digo, demonios de libertinaje, que la libertad viviente os acusará en el reino de los cielos. Os acusará del desprestigio que hiciste de ella. Solo la libertad salida de las Escrituras es la que queda, y no el libertinaje salido del demonio. De verdad os digo que tendréis que vivir ocultos, porque seréis despreciados por la actual generación. El mundo presenciará el poder y la gloria de mi Hijo primogénito. Espantado quedaréis de su divina presencia, porque tenéis la conciencia llena de pecado. Huiréis del que os leerá la mente. Y acá, hermanos, nuestro divino Maestro, ¿no?, el Hijo primogénito, leerá las mentes de los políticos que, como dice, hicieron negocio a espaldas del pueblo, de los políticos que aprobaron leyes que no estaban de acuerdo a la moral de Dios, como la aprobación del aborto, porque hay muchos países, hermanos, en el cual el aborto es legal, y así también otras leyes, ¿no?, que dan también en otros países la aprobación, ¿no?, de el casamiento, ¿no?, entre hermanos, como dice, del mismo sexo. Hay en otros países también que se han aprobado esas leyes, y así, hermanos, también otras leyes que no van de acuerdo a la moral del Divino Padre, y ellos, al presenciar, ¿no?, la venida del Hijo primogénito, quedarán espantados, ¿no?, al darse cuenta, ¿no?, de todo lo que han hecho, ¿no?, toda la pobreza que han generado también, porque al aplicarse políticas injustas se crea la pobreza, y la pobreza cae, como decir, se genera también que muchos de los hijos del Divino Padre Eterno no puedan, como se dice, tener una vida tranquila, una vida donde puedan también, como dice, a tener más habilidades, más oportunidades en el estudio, y así, hermanos, en el trabajo, ¿no? Muchas veces, hermanos, no pueden encontrar trabajo también, o no hay trabajos que incluso duran más de 8 horas, comienzan a las 8 de la mañana y terminan a las 10 de la noche, y imagínense, hermanos, y encima con una paga muy baja, ¿no?, no pudiendo incluso, ¿no?, comprarse un lugar, un terrenito donde vivir, sino más bien adquirir un terreno, ¿no?, en un lugar que no es seguro, ¿no?, como a veces sucede, ¿no? Justo hemos sido testigos aquí en Lima, que se adquiere de repente un terrenito en el cerro, llueve y se desprende, el suelo no es firme y causa la muerte de un niño, ¿no? Imagínense, hermano, todo esto, ¿por qué? Porque los políticos se llenan de dinero, hacen que los grandes, los que realmente gobiernan, se llenen de dinero, y para el pueblo no llega, es mezquino. No es, imagínense, si
Si generan ellos que el pueblo gane poco, al menos debe asegurar, ¿no?, su, como dice, su vivienda, lo básico, al menos, si fuera siquiera un poco de misericordia, ¿no? Pero no, pero quieren llevárselo todo, absolutamente todo, y después llenarlos, como dice, llenarlos de vicios, ¿no? Brindándole el comercio de la cerveza para que el dolor que sienten lo distraigan, ¿no? Es así, hermanitos, que es tanto lo que la bestia realiza que al momento, imagínense, todo eso les venga a la mente, no podrán soportar, ¿no?, al estar ante el Divino Padre, ¿no? Y acá para continuar dice, porque en todo instante seréis avergonzados. Escrito fue, todo humilde será ensalzado, y todo grande despreciado. Ciertamente que el mundo que se inicia no es vuestro mundo, porque será un mundo que no tendrá vuestra corrupción, vuestra inmoralidad. Será un mundo que respetará lo del Padre, por sobre todas las cosas, lo que no hicisteis vosotros, habiéndolo prometido en el reino de los cielos. Fuisteis hipócritas con el Padre y con vuestros hermanos de vida en este mundo. No será mundo de demonios, porque en él reinará la inocencia de niños, la inocencia del reino de los cielos, la inocencia que no supisteis conservar en vuestra prueba de vida, porque os cegó la ambición, os tentasteis con el poder, un poder que nunca jamás os perteneció, porque escrito fue que todo poder en este mundo debió ser siempre para los humildes, porque los humildes son los primeros delante del Padre. Si son primeros delante de Dios, deben ser también primeros delante de los hombres. Debieron mis humildes haber gobernado este mundo. ¿Qué hiciste vosotros, demonios usurpadores? Quitasteis tal derecho, usurpasteis el divino mandato, os diste la mejor vida y para los humildes la peor, las migajas, las miserias, las injusticias, eso diste a los humildes del Padre. Y imagínense, hermanitos, que eso es lo que dieron, ¿no? Los demonios usurpadores, ¿no?, las migajas, ¿no? Son tan injustos que solamente las migajas, como dice Dan, incluso como dice, si hay algún humilde que quisiera postular, ¿no?, para acceder a ser presidente o a gobernar, ¿no?, muchas veces no llega, ¿no? No llega porque quienes logran, ¿no?, llegar a esos puestos son aquellos que son, como dice, financiados, ¿no?, por aquellos que realmente gobiernan. Es así, hermanos, que a veces es bien difícil, ¿no?, que lleguen, incluso para ser congresistas también, hermanos, aquel que paga más, o como dice, da su buena cuota, son los que están dentro de los primeros y tienen la facilidad de ingresar, ¿no? Entonces, imagínense, hermanos, como dicen, no cualquiera llega, porque tienes que llegar con dinero, si no tienes dinero no llegas. Esa es la realidad, lo que actualmente se da. Y acá, hermanitos, para continuar, dice, ahora os toca devolver y pagar. Al restablecerse todas las cosas, se restablece lo que debió haber sido, hace muchos siglos atrás, porque la injusticia fue heredándose de generación en generación. La fuiste legalizando, y el Padre os observaba desde el reino de los cielos. De verdad os digo que pediste ser probados, y lo fuisteis, y caísteis en vuestra prueba. El mundo que nace os juzgará. Y acá, hermanitos, acá dice, ¿no?, el mundo que nace os juzgará. Hermanos, en esta generación están naciendo los niños, ¿no?, los niños híbridos, los niños que son diferentes a nosotros, hermanos. Es realmente, como dice, son niños que sienten,
se emociona, son empáticos, son muy diferentes a las generaciones anteriores, ¿no? Son totalmente diferentes. Ellos van a hacer lo que, como se dice, lo juzgará, ¿no? Por eso dice ahí, lo que yo entiendo, hermano, ¿no? El mundo que nace os juzgará. Los niños que ahora, si acá unos años van a ser adultos, os juzgará a estos, como dicen, políticos, gobernantes, que cada vez, ¿no? Cada vez no se detienen y siguen cometiendo injusticias, siguen generando políticas para contaminación de la naturaleza, no hacen nada, no hacen ninguna, como dice, ninguna política para proteger a nuestra hermana naturaleza, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, hermanos. Así que ellos van a ser, que van a juzgar a estos grandes políticos y grandes gobernantes, ¿no? Porque ellos prometieron, como se dice, trabajar para el pueblo, ¿no? Y acá nos dice, llegará la hora de espanto para el que fue demonio. Todo el que hizo lo contrario a las escrituras y los mandamientos es un demonio, aunque se haya hecho la más microscópica violación. La perfección que se exige para entrar al reino de los cielos es infinita, y vosotros pedistres en vuestro juicio final, toda criatura es la perfecta imitadora a su jerarquía de lo que ve en el reino de los cielos. Divino rollo, divino principio de la luz física. Escribe el alfa y omega. Y así, hermanitos, terminamos con este divino rollo muy interesante, hermanos, que nos habla, ¿no?, de las profecías para el rebaño, el hermano rebaño de Chile, ¿no? Y para continuar, hermanitos, con el conocimiento, vamos a dar lectura, ¿no?, a las divinas leyes. El Divino Padre deja en Lima, Perú, 10.000 divinas leyes, de las cuales, hermanos, vamos a ver por el tiempo unas 4 o 5 leyes. A ver, acá hay una ley, hermanito, la 3113, ¿no? En la prueba de la vida surgió el comercio de los narcóticos. Las llamadas autoridades del extraño mundo, de las extrañas leyes del oro, no. A ver, hermano, repito. Creo que aquí, para no repetir, hermano, sí está bien, la ley 3113. A ver, aquí continuamos, dice, en la prueba de la vida surgió el comercio de los narcóticos, las llamadas autoridades del extraño mundo, de las extrañas leyes del oro, no fueron enérgicas para con los demonios que se enriquecían a costa de la degeneración de los demás. Por esta extraña debilidad de la autoridad, sus individuos se hacen a cargo de los pecados de cada traficante de droga estuvo en la prueba de la vida. Y aquí, hermanos, ¿no?, de nuevo, donde está, ¿no?, como se dice, aquella, como dice, actividad que es una actividad contraria a lo de Dios, es donde los hermanos se ganan, como dice, ganan más, como dice, más dinero, ¿no?, más comercio, ¿no? Las armas es un gran negocio para aquellos que se dedican a la venta y compra de armas, ¿no? Igual los vicios, las drogas, es un gran negocio también, hermanos. Y producto de esto, hermanos, pero ¿por qué se produce ese, como dice, ese gran negocio? Se produce porque hay consumidores. Pero también, ¿por qué se produce? Porque hay autoridades que permiten el comercio de estas drogas. Si las autoridades no fueran, como dice, no fueran,
como dice, que puedan ser coñadas, entonces no se produciría esto. Pero muchas de estas autoridades reciben dinero y dejan pasar la droga, dejan que se realice el comercio de la droga. Es por eso, hermanos, que justamente, ¿no?, el Divino Padre nos dice que estos hermanos, autoridades, que su responsabilidad, ¿no?, era cuidar de que no se dé este comercio. Ellos van a recibir el cargo de los pecados de los hermanos que se degeneraron, ¿no?, por el consumo de las drogas, ¿no? ¿Cuántos hermanos que consumen estas drogas realmente caen totalmente, ¿no?, en su aspecto físico, también en su salud? Muchas veces acortan su vida y terminan muriendo, ¿no? Imagínense, hermanos, toda esa culpa que será cargada, ¿no?, a las autoridades, ¿no?, a las llamadas autoridades del extraño mundo, ¿no? La ley 3114. En la prueba de la vida hicieron las llamadas autoridades a los individuos que pertenecían a ellas. No se les perdonará ni una molécula de pecado en el divino juicio de Dios, porque escrito fue de que todo grande y poderoso del extraño mundo de las leyes del oro sería avergonzado, y todo humilde y sufrido de tal sistema sería ensalzado. Entonces, hermanos, las llamadas autoridades, ¿no?, como se dice, no se les perdonará ni un gramo, ni una molécula de pecado, ¿no? Y como dice, todo grande, ¿no?, será avergonzado, ¿no? Y todo humilde y sufrido el sistema de vida será ensalzado, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque es humilde, tuvo que esforzarse, ¿no?, esforzarse para poder sobrevivir prácticamente, hermanos, sobrevivir ante un sistema cada vez más aplastante, ¿no?, un sistema cada vez más agobiante. Incluso, hermanos, en los países de primera potencia, aquellos hermanos, ¿no?, que acceden a recursos, como dice, siempre y cuando se endeuden, ¿no?, y terminan, como dice, se endeuda hasta que se jubilan, ¿no? Terminan, como dice, se jubilan y recién están terminando de pagar todas sus deudas. Prácticamente, como se dice, ya toda su vida estuvieron endeudados, ¿no? Entonces es un sistema realmente, como se dice, un sistema aplastante, ¿no? Y acá, ahorita, la ley 3115 dice: en la prueba de la vida muchos dijeron que Dios era puro amor y olvidaron de decir también era pura justicia. Los que se expresaron en forma incompleta de Dios no entrarán al reino de los cielos, porque es más fácil que mienten los que se expresaron en forma completa. Ciertamente que Dios es puro amor. Esta divina cualidad de Dios no autoriza a nadie a eludir el divino juicio que la propia criatura ha pedido a Dios. Entonces aquí, hermanos, nos hace recordar, ¿no?, que muchos religiosos nos dicen, ¿no?, entrégate a Dios y Él, como se dice, olvidará todos tus pecados. ¿Cómo puede decir esto el hermano cuando es el libre albedrío del Divino Padre, como dice, que olvide tus pecados? Porque, como dice el Divino, nosotros mismos hemos pedido un juicio, hemos exigido un juicio para poder aprender, como dice, evolucionar, ¿no? Y el Divino Padre sola, Él tiene un libre albedrío, Él puede decidir sobre nosotros. No podemos nosotros decir, afirmar que solamente Él cree en el Divino Padre Eterno, el Divino ya, como dice, creer que nosotros, que el Divino Padre nos va a olvidar todos nuestros pecados. Eso no es cierto, hermanos, porque el Divino Padre Eterno tiene libre albedrío, ¿no?
y porque también nosotros tenemos un divino juicio en el cual es como tener una nota final, ¿no? Y por ello todo, como dice, toda causa tiene su efecto, ¿no? Y acá, hermanos, la ley 31:16. En la prueba de la vida muchos fueron comerciantes, a los tales el Hijo de Dios lo tratará con tremenda desconfianza. ¿Y por qué se había enseñado de que ningún rico entraría al reino de los cielos? Los que fueron comerciantes fueron espíritus que traían de otros mundos un extraño interés por la ganancia. Nadie debió haber sido comerciante en la prueba de la vida, y mucho menos cuando de ellos surgió el extraño sistema de vida, desconocido en el reino de los cielos. Los llamados comerciantes y los que escogieron un trabajo que incluía el comercio no entrará al reino de los cielos, y de ellos saldrá en llorar y crujir de dientes para los que fueron los familiares y amistades. Entonces acá el Divino Padre, ¿no?, nos dice, ¿no?, que aquellos que buscaron, ¿no?, el comercio, ¿no?, porque el comercio, cuando se da, ¿no?, en intercambio del dinero, busca una ganancia. Muchas veces, hermanos, nuestros hermanos agricultores, ¿no?, siembran sus productos, de ahí cosechan, y quien se lleva la gran parte del dinero no es el que ha hecho todo el trabajo del sembrado y la cosecha, sino el comerciante, el que vende la papa. Él es el que como dice, pues se lleva gran parte del dinero, y también el transportista, ¿no?, los que hacen ese comercio. Puede que el Divino Padre no está de acuerdo también con eso, con el comercio, ¿no? ¿Por qué? Porque se beneficia de algo que no lo ha trabajado, simplemente es el intercambio, ¿no? Y ese intercambio es parte del sistema de vida. Y así muchas veces, hermano, hemos escuchado en la noticia, ¿no?, que el hermano agricultor, como dice, tiene una economía muy baja, muchas veces precaria, siendo ellos los que hacen el mayor trabajo, ¿no? Prácticamente a veces porque no hay carreteras y prácticamente todo por un sistema de vida, llegan como dicen, los camiones, le dice, te compro a tanto precio. O sea, ellos ponen el precio, incluso, hermanos, te compro a tanto precio, y a veces los hermanos agricultores, por no perder sus productos, lo terminan dando, como dice, al precio que compra, ¿no?, el comerciante. Es ahí, hermanos, se produce toda la injusticia, ¿no? Por eso que el Divino Padre nos da esa ley, ¿no? Todo aquel escogieron el trabajo que incluía el comercio no volverán a entrar al reino de los cielos, y de ellos saldrá el llorar y crujir de dientes para los que fueron sus familiares y amistades. Es así, hermanitos, que las divinas leyes nos enseñan y nos ilustran, ¿no? Porque el Divino Padre, en su amor, nos prepara para el nuevo mundo, ¿no? El nuevo mundo en el cual ya no es, como dice, un nuevo mundo donde no habrá injusticias, ¿no? Un mundo más equilibrado, un mundo en el cual se quedarán, ¿no?, los niños de 12 años. Es así, hermanitos, que por eso es que el Divino Padre nos envía el conocimiento para que todos nosotros nos preparemos para ese gran acontecimiento, que también ya se está dando a la par, ¿no?, del diario vivir, hermanos. Ya estamos viendo que hay países, ¿no?, que se unen, ¿no?, como los países de Brasil, China, la India, para formar un gran bloque, ¿no?, contra la primera gran potencia que comete muchos abusos. Y esos, hermanos, porque los cambios se van dando, como dice, tras el diario vivir, ¿no? Así, hermanitos,
que llegamos al final del programa y agradezco a todos ustedes por su atención y agradezco primeramente al Divino Padre Eterno y les deseo muy buenas noches, hermanos oyentes. Gracias.